Gracias, Padre eterno, porque nos das este hermoso privilegio de podernos reunir como tu iglesia, Señor, como tu cuerpo en este recinto, para poder recibir instrucción de lo alto, Señor, para poder aprender, para poder tener estas enseñanzas, Señor, que nutren, Señor, tanto intelectualmente como espiritualmente, mi Dios. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder y con autoridad en la vida de todos nosotros, para que este taller que vamos a llevar a cabo el día de hoy, Señor, sea totalmente edificante para nosotros, mi Dios. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hola, Damaris. Hola, Sarita. Vamos a dar inicio entonces. Ahí está la portada. Es el capítulo 11. Me andaba olvidando algo muy importante. ¿Cómo les voy a dar el taller sin la tabla? Pero ahorita vamos viéndola ahí. Ya sacaron las fotos que sacan para cambiarle a la portada. Ok. Sí, si tienen calorcito, adelante. Más que Miguelito no es el que se vaya a congelar. Siempre anda bien enchamarrado. Sí, si quieren prender los ventiladores, los que... ¿Ya? Ok, vamos a... Bueno, entonces... Hoy vamos a ver el capítulo 11. Ya ven que hace 8 días se habló de que había 3 vertientes que empezaron a derribar ya por completo el papado. Bueno, no por completo, sino más bien a debilitarlo. Qué bueno hubiera sido que por completo. Más bien a debilitarlo. Y la primera que vimos... que la vimos hace 8 días y les dije, las otras 2 las vamos a ver de hoy en 8. ¿Sí se acuerdan cuál fue esa vertiente? La última que vimos. Que les dije que hoy vamos a ver el renacimiento y el humanismo. Pero la primera que vimos, que fue lo último de hace 8 días, ¿cuál fue? A ver, alguien dígame, por favor. No, nada más no se amontonen. No, ¿Algo con la debilitando? ¿Cómo se fue debilitando? Sí, con lo que se fue debilitando ya el papado, les dije, hubieron 3 vertientes. Les di una, que fue el último que vimos hace 8 días, y les dije, y de hoy en 8 vamos a ver el renacimiento y el humanismo. Pero hay que verlas por internet, por eso están grabando, para que no haya excusa ni pretexto. A ver, váyanse a su última diapositiva que... Exactamente, el creciente nacionalismo. Eso fue lo que vimos hace 8 días y hoy vamos a ver qué. ¿Qué dice allí? El renacimiento y el humanismo y sus efectos. Y bueno, como sabemos, estamos en la historia de la iglesia medieval y pues vamos a llevar a cabo este capítulo del día de hoy,
que es el capítulo número 11. Ahí está. El renacimiento de la cultura, que fue desde el 1305 a 1650. El Renacimiento fue un cambio de cosmovisión originado en Florencia mediante un renovado interés en las antiguas culturas griega y romana que afectó las artes y las ciencias y que motivó el enfoque de la dogmática rígida, centrada en la Iglesia hacia la reflexión centrada en el ser humano. Sus valores centrales fueron la religión, la comunidad, la perspectiva centrada en Dios y la sociedad rural. En la Edad Moderna fueron lo secular, material y comercial, el individuo, la perspectiva centrada en el hombre y los centros urbanos. ¿Ok? O sea, en el momento en que ya la civilización empieza a abrir los ojos, empieza a darse cuenta de que no todo era espiritualismo, por así decirlo, que en realidad eso no era espiritualismo, sino más bien era religiosismo, era superstición. La gente empieza a abrir los ojos y eso debilita lógicamente a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué la debilita? Porque, como lo hemos estado viendo en todos los capítulos anteriores, si algo había que le causara tanto poder a la Iglesia Católica Romana, era la ignorancia de la gente. Era que no, acuérdense que en Romanos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de darle un culto racional a Dios. Y en aquel entonces no eran cultos racionales los que tenían en cada una de sus liturgias, en cada una de las actividades que tenían en esa religión, sino como lo hemos estado viendo en todo este seminario, nos hemos estado dando cuenta claramente de que lo único que se hacía en aquel entonces era estar manipulando. Y bueno, no nada más en aquel entonces, ¿verdad? Que bueno fuera que solamente en aquel entonces. Como lo hemos dicho incluso en las predicaciones dominicales, pues un gravísimo problema que siempre ha habido ha sido precisamente que la religión se ha encargado de obstaculizar la claridad de la Biblia, la claridad de la gracia de Dios. Se ha encargado de obstaculizarla para meter sus propias tradiciones. Pero entonces, ¿qué empezó a suceder? Que ya llegó una etapa, en sí es una etapa en la humanidad que no simplemente fue coincidencia, sino se habla de el mundo va evolucionando. Ustedes vean cómo los jóvenes de ahora son muy diferentes, ¿verdad? Sobre todo los de la época del Richard y mío. Nosotros, para agarrar, es más, ahorita ustedes ni cuenta, pero me estoy batallando aquí con la tecnología. ¿Y qué sucede? Que los jóvenes de ahora, sin problemas para estar agarrando un celular, una computadora, un iPad, lo que ellos agarren, lo manejan, pero simplemente mi nieto Yannick, él luego me ha enseñado una de cosas en el celular que yo digo, yo ni sabía que tenía esta función. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Alguien que apenas acaba de vivir 12 años, 12, ¿verdad? ¿Tiene Yannick? ¿O 11 años, ¿cómo yo que ya viví 55 años, él pueda saber más de algo que yo? Bueno, es que no se trata del tiempo en el cual yo he vivido, se trata de una cierta evolución que hay en la mente del ser humano. ¿Se me explico? Entonces, la época del renacentismo, la época del humanismo, fue una época en donde ya las mentes
ya empezaron a ser más pensantes, ya no se guiaban solamente por las tradiciones, ya no se guiaban solamente por la superstición. Entonces, si alguien me pregunta, ¿fue bueno el renacentismo? ¿Fue bueno el humanismo? Por supuesto que fue muy bueno. El grave problema del ser humano, y todo esto se lo estoy diciendo como introducción, es como siempre el ser humano es un ser muy desequilibrado. Empezaron a irse a los extremos. Entonces eso es lo que ahorita vamos a ver. Vamos a ver qué empezó a suceder con esos extremos y qué sucedió con las cosas buenas, ¿verdad?, que trajeron el renacentismo y el humanismo. Ok, vamos a ver las causas. Número 1, las cruzadas. Ya estudiamos todo lo que fueron las cruzadas. A ver, alguien, nada más para reforzar, ¿qué fueron las cruzadas? ¿Alguien me puede decir? Así con una sola palabra, díganme, ¿qué eran las cruzadas? Era el ejército de la iglesia que hacía guerra con... ¿Qué dijeron por acá? Guerra. Esa es la palabra más certera, guerras. Y sí, tú ibas a dar más especificaciones, pero fueron guerras, las cruzadas fueron guerras que se propiciaron precisamente en base de la defensa de sus creencias, de sus religiones. Así fue como iniciaron las cruzadas. Otra causa, la número 2. Bueno, aquí vemos que hay una descripción de las cruzadas. Los que volvían de Oriente trajeron nuevas ideas con ellos. Déjenme regresarme tantito aquí para hacer algo específico de esto. Las cruzadas, los que volvían del Oriente trajeron nuevas ideas con ellos. Esas cruzadas, aparte de que sirvieron en mucho, ¿verdad?, como lo estuvimos comentando, principalmente sirvieron para demostrar realmente que la Iglesia Católica era vulnerable, para demostrar que ellos tenían errores, los papas tenían una sarta de errores que nada que ver con lo que ellos aparentaban ser, ¿verdad? Sirvió para muchas cosas de esas. Sirvió, ya como lo vimos en sus momentos, para ciertas cuestiones también de progreso y cosas por el estilo. Pero esto fue algo bien específico también que ayudó mucho a que iniciara el renacentismo y el humanismo. Los que volvían del Oriente trajeron nuevas ideas con ellos. No sé ustedes, pero a mí me encanta viajar. Y bueno, yo sé que también ustedes, ¿no?, porque hasta lo hemos hecho juntos. Pero el viajar es algo bien importante en la vida del ser humano. Claro, si es un extremo, ¿no?, porque luego ya en tu casa ni te conocen, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que cuando tú estás viajando, eso hace que se desarrolle muchísimo todo tu aspecto cultural, se abre un panorama, un panorama dentro de tu intelecto. Eso empezó a suceder en aquel entonces para que empezara a surgir el renacimiento y el humanismo. Ahora sí, ya número 2, la nueva clase media. Antes de que entrara esta etapa del renacimiento, acuérdense que estaba la clase alta o la clase baja. O sea, realmente las clases medias, por eso aquí dice la nueva clase media. Las clases medias prácticamente eran los que servían a las clases altas. Eran los que estaban ahí al servicio nada más de las clases altas. Pero la nueva clase media que empezó a llegar ya fue una clase en donde empezaban a poner sus propios negocios. O sea, lo que ahora conocemos, ¿verdad?, como la gente que se independiza y ¿cómo se les llama ahora? Que dicen ahora ya no quiero ser empleado, sino que quiero, ¿cómo se les dice? A ver, despierten por favor. Ahora, ¿cómo se dice? Ahora soy emprendedor, ahora ya no soy empleado, soy emprendedor. Bueno, empezó a haber esa etapa, empezaron a haber emprendedores. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos roces con los árabes. Y acuérdense que los árabes son los jefazos del comercio. Entonces ellos empezaron a ver que no solamente podías ser empleado de los ricos, sino que tú también podías emprender ciertos negocios. Así como veías que los árabes, ellos
emprendían sus negocios. Entonces todo eso empezó a surgir la nueva clase media. Número 3, los nuevos gobiernos fuertes. Gracias a sus ejércitos brindó seguridad y tiempo libre a la población. O sea, todas esas cuestiones empezaron, como quien dice, a modernizarse, empezaron a ver que había un cierto orden que aprendían a través de la misma, de los mismos militares, empezaban a ver que habían ciertas disciplinas, que eso ayudaban a que gubernamentalmente se llevaran a cabo ciertos horarios, ciertas cosas. ¿Para qué? Para que la gente también tuviera cierto tiempo libre, y en ese cierto tiempo libre normalmente la gente, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a procurar el arte también. Empezaban a ver la manera de, bueno, pues es que no se trata nada más de estar trabajando y de estar en guerra y de estar en esto, de estar en lo otro. Puedo tener un tiempo libre para empezar a pintar, aprender a meterme al estudio de esto, del otro, de aquello. Todo eso empezó a ayudar a que la gente empezara a abrir los ojos y que se dieran cuenta de que no todo era la religión que se les había impuesto en aquel entonces. Número 4, la caída de Constantinopla a manos de los musulmanes otomanos en 1453, que se culminó en 1456, provocó la huida de Oriente a Occidente de muchos eruditos griegos, especialmente a Italia. Entonces todo eso que empezó a hacer que en lo que era el Sacro Imperio Romano, en lo que era todo, lo que era Europa en esos momentos, se empezó a llenar de ciertas culturas que ellos no tenían, principalmente la griega. Ustedes saben que es muy conocido de que los griegos eran muy estudiosos. Los griegos eran personas muy diferentes a lo que eran los italianos, ¿verdad? A lo que eran los sicilianos, toda la gente que pues, en aquel entonces no pensaban mucho en ciertas cuestiones culturales, ciertas cuestiones de literatura, porque si algo trajo bueno el Renacimiento fue precisamente también la literatura. Y todo eso venía precisamente, ¿por qué? Porque en la caída de Constantinopla, cuando los musulmanes se encargan de dejarlos totalmente, ahí empezaron a ver muchos que se iban y se refugiaban a Europa, iban y se refugiaban a Italia principalmente, y de esos que iban y se refugiaban allá, pues eran eruditos, como aquí lo dice, eran eruditos que empezaban a ayudar a que todos los europeos también empezaran a tener ese tipo de cultura, la misma que tenían por allá. Número 5, la invención de la imprenta, agilizando la diseminación de nuevas ideas antes de que pudieran ser censuradas y perseguidas. De hecho, les voy a decir una cosa y les voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero gracias a la imprenta es que Martín Lutero pudo lograr todo lo que logró con la Reforma Protestante. Curiosamente, fue una diosidencia que precisamente en Alemania es donde se inventa la imprenta. Y cuando Martín Lutero, él transcribe la Biblia del latín al alemán, allí en su país es donde se está empezando a utilizar la imprenta. ¿Y qué sucedió? Que pues, gracias a la imprenta es que Martín Lutero empezó a hacer famosas sus 95 tesis, las 5 solas. Posteriormente también de esa manera fue como se imprimieron, y lo más importante, se imprimió el primer Nuevo Testamento en alemán. ¿Por qué? Porque Martín Lutero lo transcribió del latín al alemán. Entonces la imprenta también tuvo muchísimo que ver, agilizando, como dice aquí, la diseminación de nuevas ideas antes de que pudieran ser censuradas y perseguidas. O sea, antes, cuando no existía la imprenta, de aquí a que una idea de alguien, hagan en cuenta, vimos a 2 reformadores, ¿verdad?, la semana antepasada. Esos 2 reformadores les callaron, les cortaron el cuello, y muchas de sus ideas no llegaron a ningún lado. ¿Por qué? Porque no fueron impresas de una manera, ¿cómo se podría decir? De una manera seriada.
no fueron, ¿por qué? Porque si dejan los escritos, ahí presente lo que vimos de Wilfield y House, ellos dejaron sus manuscritos de toda la protesta que ellos mismos estaban haciendo desde aquel entonces, de la reforma que ellos querían traer a la Iglesia Católica, pero hasta ahí quedó en sus escritos. Pero ¿qué es lo que hacía la imprenta? Multiplicaba los escritos, de tal manera que ahora de una forma seriada podían muchísimas personas al mismo tiempo darse cuenta de las denuncias que se hacían en aquel entonces. Pues la imprenta fue algo esencial, fue una causa que fue esencial para que empezara a venir esa caída. Ok, efectos. Número 1, el triunfo gradual del materialismo. 2, la nueva concepción individual como un ser autónomo independiente. Miren, les voy a pedir que me ayuden ahora a leer para que yo no mi saliva no se acabe tan rápidamente, y aparte para que no se duerman. A ver, al fin que ahí está el micrófono. A ver, ahorita vamos, ¿qué? En la número 2. Bueno, voy a ponerlas todas porque ya se coló las 7. A ver, ahí tienen el micrófono. A ver, Miguelito, ¿puedes leer la número 3, por favor? Estaba dormido con los ojos abiertos, ¿no? El interés en el estudio serio y crítico de las escrituras. El interés en el estudio serio y crítico de las escrituras. Miren, este efecto fue de los más importantes. Como lo habíamos estado viendo, ¿verdad? En semanas pasadas y antepasadas, ¿qué sucedía con esa supremacía del papado, con esa supremacía del Sacro Imperio Romano que era la Iglesia Católica? Que ellos manipulaban todo lo que decían. ¿Por qué? Pues porque no había un estudio de las Sagradas Escrituras. O sea, tenían a los monjes ahí aprendiendo solamente sus catecismos, pero la Biblia ni siquiera la abrían. Los papas ni conocían la Biblia. Hasta la fecha yo creo que no la conocen, y si la conocen nada más como una materia teológica, porque así es como la llevan a cabo en los seminarios católicos, y lo digo con todo respeto, pero también lo digo de muy buenas fuentes. Realmente ellos no escudriñan la palabra, si la escudriñaran no estarían en esa institución, así de sencillo. Lo que escudriñan tremendamente son todos los escritos del magisterio interno de la Iglesia Católica Romana, principalmente los catecismos, o su catecismo, las tradiciones, todo eso sí lo estudian, pero así cabalmente, pero las escrituras no. Entonces, ¿qué empezó a suceder en el renacentismo? Que ya empezaban a analizar realmente lo que decían las Sagradas Escrituras. No era nada más, a ver lo que me diga el padrecito, ¿verdad? No, a ver, vamos a ver realmente qué es lo que dice, que fue precisamente lo que sucedió con Martín Lutero. A ver, número 4, ¿qué dice Sergio? Ay, perdón, si es que ya los había puesto. Número 4, ¿qué dice? El triunfo del principio. Es que no trajiste tus lentes oscuros. El triunfo del principio, el fin justifica los medios, de Maquiavelo. Miren, y ahorita vamos a pasar a esas partes ya para verlas más específicamente. Todos sabemos, ¿verdad?, de Maquiavelo. Él fue un cuate que desgraciadamente se fue al extremo, como ahorita les comentaba. Una persona que, por eso luego dices, es que piensas maquiavélicamente, ¿verdad? Porque esa mente tan desarrollada que ese hombre tenía, la llevó a hacer cosas malas también. Sin embargo, él era verdaderamente pensante, no como todos esos borreguitos que habían estado antes de esta época. Y él dijo esa frase bien conocida: el fin justifica los medios. Humanamente hablando, es una frase que tenía muchísima razón.
cosa que para el gremio religioso, sobre todo de aquel entonces, pues era algo, ¿cómo crees que el fin justifica los medios? O sea, por eso a Martín Lutero, pues hasta la fecha tú le comentas a un católico de Martín Lutero, no, un rebelde, de lo peor. ¿Por qué? Porque para ellos el fin no justificaba los medios. O sea, lo que hizo Martín Lutero no justificaba para ellos. Sin embargo, Maquiavelo es el que sacó esa frase. Sí. Oiga, pastor, ¿y se puede decir que México ya tenía un ciclo de conquista en el 1650, verdad? Bueno, yo he entendido que a través de la historia ha habido un periodo de conservadores y un periodo de liberalistas. Eso también se da por el Renacimiento. Bueno, sí, pues fue la raíz precisamente, sí, claro. Sí, de hecho, mira, México, ¿por qué en ese entonces no tenía tanta apertura como en Europa? Porque México, el único cristianismo que conocía, pues era el catolicismo. Ya allá en Europa, ya estaba el protestantismo también, ya estaba sucediendo todo esto, cosa que en México apenas en esos momentos empezaban con la conquista. ¿Me explico? Apenas, ahora sí que todos los aztecas, bueno, ya no eran aztecas, más bien mexicas, ya los mexicas, todas las tribus de aquel entonces, pues apenas estaban empezando a verse como en el siglo 7, 8 de Europa, cuando acá ya era el siglo XIV, siglo XV, pero ellos apenas empezaban a medio abrir los ojos en ciertas cosas, de tal manera que los conquistaron metiéndoles. Por eso es que dense cuenta como en Europa, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos ni lo saben, pero en Europa ya casi no hay catolicismo. O sea, allá sigue existiendo, no se ha terminado por completo, pero hay muchos países europeos donde hay más cristianismo que catolicismo. Es más, creo que el único país en donde todavía sigue habiendo casi un 50-50 es en España. Y fueron precisamente de los que nos vinieron a conquistar. Por algo, ¿verdad? Entonces, pero ya en todos los demás países, de hecho hay más musulmanes. Hay países donde hay mucho más musulmanes que ya sean protestantes o católicos. Pero catolicismo ya está casi desaparecido. Cuando que en Latinoamérica y principalmente en México sigue habiendo mucho más catolicismo que musulmanes y que cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque aquí como que vamos desfasados de tiempo, precisamente porque pues, la conquista y todo eso fue mucho después, y aparte de que el protestantismo también entró a México muchos años después y de una mala manera. En vez de que haya llegado el protestantismo original, calvinista o luterano, no, llegó el protestantismo arminiano. Y el protestantismo arminiano es el que trajo presente el pentecostalismo y todo, que son doctrinas que siguen amarradas a las obras. Entonces, por eso es que no se ha desarrollado el cristianismo de la manera que debería de ser en México y en toda Latinoamérica. Pero bueno, eso ya son otros temas. Entonces, aquí, en el número 5, a ver, ¿quién sigue? Ahí, en el número 5. Nuevo y gran interés por conocer el mundo en que vivimos. Ok, ahí precisamente empezamos a ver esa situación. O sea, ya empieza a ver el porqué de la naturaleza, por qué las estrellas, por qué el ser humano, por qué al ser humano se le pisotea de la manera tan terrible cuando que el ser humano debe de tener un valor, y ahí es donde empieza el humanismo. Ahí es donde se empieza a llevar a cabo el humanismo. Entonces, aquí vemos que eso fue parte de lo que estaba sucediendo en esas épocas. Empezaban a darse cuenta de cosas que antes ni se les preguntaban. Antes así como borreguitos, ¿verdad? Así como robotitos. No, pues sí, y hacer esto, y hacer lo otro. Y ay, porque el Papa lo dice. Ah, que porque el rey lo dice. Ah, que porque el emperador. Ah, que me tengo que hincar. Ah, que me tengo que parar. Ah, que me... No, y ahora sí la gente empezaba a pensar. O sea, fue una manera de que ya la gente empezaba a tener interés por cosas que antes no se tenía. Número 6, ¿qué dice? Un énfasis en el idioma común de cada región en lugar de latín.
Ahí está, otro efecto bien importantísimo también. De hecho, curiosamente también, aquí en México, la verdad no traigo el dato exacto, pero más o menos, si mal no recuerdo, todavía en los años 50, entrando a los 60, todavía en las iglesias, en general, porque es más, yo todavía, no es cierto, a mí ya no, pero mi papá me platicaba que a él le tocaba ir a las misas que eran en latín. Entonces, pero estamos hablando de México. En aquel entonces, en esta época del renacentismo, en todas las iglesias se hablaba en latín, o sea, todo en latín. Entonces la gente empezó a decir, bueno, ¿y cómo puede ser posible? Estamos yendo a misa, a estar escuchando según la palabra de Dios, pero nadie la entendemos. Solamente los de altos niveles, ¿verdad? Que saben hablar latín, son los que pueden entender lo que está diciendo el sacerdote desde ahí, desde el púlpito. Entonces, por eso precisamente Martín Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no, yo tengo que traducir del latín a mi idioma, que es el alemán, y aparte en aquel entonces, pues Alemania era de las potencias, bueno, como ahorita también, ¿verdad? Pero una gran potencia también. ¿Y qué sucedió? Que eso empezó a hacer también que la gente ya pudiera leer la Biblia en su idioma y entenderla. Entonces eso era parte también de los efectos que tuvo esta transición. Número 7, ¿qué dice Marianita? El apogeo formal del movimiento humanista. Ahí está, el apogeo formal del movimiento humanista. Miren, ahorita en la actualidad el humanismo es algo que va en contra totalmente de la palabra de Dios. Desgraciadamente, el ser humano siempre tiende a hacer esas situaciones de irse a un extremo, ¿verdad? Pero en esos momentos fue esencial para que la gente ya empezara a ver a los seres humanos como seres humanos, no como lo que antes los veían, ¿verdad? O sea, ahí cada ser humano tenía un valor dependiendo lo que el Papa dijera, dependiendo lo que el virrey dijera, ¿verdad? Dependiendo lo que el emperador dijera, es de la manera en la cual la gente tenía ciertos valores. Hay una serie que estamos viendo que es de época, es del siglo XVI, XVII, ¿verdad? Más o menos. Ahí vemos precisamente cómo todavía en ese entonces seguían habiendo muchos destellos de lo que se vivía con los reyes, los marqueses, los ducados. O sea, si no tenía un cierto título de nobleza, hombre, la gente no valía nada. Y dependiendo el título noble que tuvieran, tú podías pisotear también a la nobleza que estaba inferior a ti y te hacías dueño de la gente y cosas así. Es una cosa tan horrible. Bueno, pues en ese aspecto es donde el humanismo sí era muy, muy necesario, en donde la gente entendiera que todos los seres humanos valemos lo mismo, así sea el presidente de la república, así sea un rey, así sea un emperador, vale lo mismo que un peón y que cualquier persona que pueda. ¿Me explico? Entonces eso es algo totalmente bueno, ¿verdad? Algo que sí, el humanismo empezó a ayudar a que la gente abriera los ojos y que no se dejaran seguir pisoteando de la manera que lo hacían antes. Ok, vamos a ver lo que es el humanismo. El humanismo es el movimiento cultural y filosófico nacido del Renacimiento que hace del hombre el centro de interés en todas las ramas del estudio de la ciencia y del arte, sin la necesidad de la creencia en Dios o en la religión. Ahí es donde se empieza a ir a los extremos, desgraciadamente. Pero ahí ya por lo menos el libre albedrío que Dios nos dio desde que nacimos empezó a ser usado. Ya en esos momentos había gente que sí decía, no, me gusta mucho esto que están hablando, ¿verdad? Los humanistas, me gusta mucho, ¿verdad? El estudiar sobre esto, sobre lo otro, sobre aquello. Pero ¿qué empezó a suceder con muchos de los grandes eruditos y científicos como un Luis Pasteur? Luis Pasteur decía una frase que me encanta, que decía, el poco conocimiento te aleja de Dios, pero el mucho conocimiento te acerca a Él.
Y eso es precisamente cuando tú ya empezabas a tener conocimiento de la ciencia, del mismo arte, de lo que es el ser humano, de la biología, de la geografía, de la geología. Empiezas a tener ciertos conocimientos y a veces, si no has llegado al clímax del conocimiento, eso te empieza a confundir. Es más, a mí me pasó, y a lo mejor a varios de ustedes, cuando empiezas en la época de la secundaria, de la preparatoria, donde te empiezan a hablar ya de ciertas cosas, como que te haces medio ateo. Empiezas a decir, es más, yo ya ni acompañaba a mis papás a la iglesia y cosas así. ¿Por qué? Porque empezaba a tener un poco de conocimiento, pero ¿qué sucede? ¿Por qué te empiezas a ser ateo? Porque la religiosidad que te han estado presentando va totalmente en contra de la dignidad del ser humano. Pero cuando tú empiezas a tener mayor conocimiento y sobre todo que ese conocimiento también es influenciado por la palabra de Dios, dices, no hombre, o sea, Albert Einstein decía, yo por más que quiero ser ateo no lo puedo, por más que quiero decir que no creo en Dios, no puedo. Todos los conocimientos, todo me regresa también nuevamente a pensar que hay un verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el verdadero conocimiento siempre te va. Pero ¿qué sucede? Que en esos momentos empezó a surgir esto del humanismo, en donde cada quien ya tenía la posibilidad de decir, bueno, yo me voy por el ateísmo, no, yo sí quiero seguir conociendo de Dios, pero de la manera correcta, como pasó con Martín Lutero. Martín Lutero, él era un erudito tremendo, no solamente de la palabra. Sí. Porque de ahí del humanismo se formó mucho los masones. Ah, sí, claro. O sea, los masones son el lado opuesto de la Iglesia Católica y que de alguna manera se han caracterizado una fuerza social muy fuerte. Así es. Y debido al humanismo, Así es. Miren, como les he platicado, de hecho los masones vienen de los caballeros templarios. Y acuérdense lo que le hizo la Iglesia Católica a los caballeros templarios. O sea, los acusó de brujos y todo eso, nada más con tal de no pagarles lo que se les debía. Y se cambian el nombre a masones, pero realmente esas logias masónicas vienen de ahí, de los caballeros templarios. Entonces todas sus creencias, sus ideas venían de allí. Y sí, efectivamente, la masonería, que llegó un momento en que también de una manera desordenada empezaron a meterse muchos cristianos dentro de la masonería, incluso hasta la fecha, hay muchos cristianos y de renombre que han estado metidos en la masonería. Apágate el micrófono, Richard. Y efectivamente, simplemente si nos vamos a la época del juarismo, precisamente ahí estuvo muy involucrado la masonería. ¿Y qué fue una de las cosas que hizo Juárez aquí en México? Cerró todas las iglesias católicas. Entonces sí, claro, siempre ha habido esa rivalidad. La masonería siempre ha estado en contra del catolicismo. Entonces sí, tienes mucha razón en eso. Ok, vamos a ver las características del humanismo. A ver, Richard, pásenle el micrófono a Richard. Sí, me vas a leer el número 1. ¿Qué dice allí? En el humanismo, la mente humana es capaz de interpretar correctamente la evidencia de la historia. Ok, vamos al número 2. Yo me voy a ir de carrerita porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué dice Sarita? Si no, ahorita pásala a tu mamá y ya a la próxima. Esta manera de pensar implica una autosuficiencia por parte del hombre, excluyendo a Dios y su revelación. El hombre, la razón es ahora la medida de todas las cosas, y ya no lo es la Iglesia ni la Biblia. Con eso se desechó la doctrina de la depravación total del hombre. Ok, ese es el problema de los extremos del ser humano. Sí, posiblemente ahorita todas esas ideologías
tienen ciertas raíces del humanismo. Es muy bueno ser un buen ser humano, pero ya cuando caes en esas corrientes humanistas, desgraciadamente te vas al extremo. Ahora empiezas ya no a tener a lo mejor ya no eres un idólatra de la religión, pero ahora te conviertes en un antropocéntrico, te conviertes en un egocéntrico. Ahora el ser humano se convierte en el ídolo. Y ya ahora, no, es que la Biblia dirá eso. Es como, y miren, les voy a decir una cosa, desgraciadamente eso es un pecado que está en lo más profundo de todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos. Como luego les he platicado, de repente, oye hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, hermano, es que fue causas de fuerza mayor, que traía un dolorcito en mi pierna, y hombre, ni modo de cómo llegar, ¿no? Usted sabe, o sea, la salud es primero, hermano, la salud es primero. No, hermano, no, es que me salió ahí un negocito donde pues me gané una lanita, y pues esa lanita pues es ahí para la papa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a ver, el ser humano sigue teniendo esa idea que se empezó a llevar a cabo desde aquel entonces, en donde dices, es que el ser humano es primero que Dios, el ser humano es primero que lo que la Biblia diga. ¿Sí me explico? Entonces, eso, desgraciadamente, pues es un extremo. O sea, está bien que es súper malo lo que sigue sucediendo en algunos lugares, ¿verdad? Donde el congregante no tiene ni voz ni voto, ¿verdad? No, es que el pastor lo que dice, y hay que besarle el anillo, y las maldiciones que te avienta un pastor. No, hombre, imagínate, yo no quiero ser maldecido por mi pastor, porque si no toda mi vida me va a ir mal, y no, una serie de cosas que todavía mucha gente por superstición ahí sigue cayendo. Ese es un extremo. Pero ya el otro extremo es ese en donde desprecias las cosas más importantes que son eternas por tu humanidad. Una humanidad que aquí se va a acabar. Aquí se va a terminar nuestra humanidad, a lo mejor, si bien nos va en 100 años, ¿verdad? Pero de que se acaba, se acaba. Sin embargo, por despreciar lo que es eterno, empezamos nosotros a caer en ese tipo de tonterías que se estaba llevando a cabo en aquel entonces, pero gracias a que a tanta represión también que había habido en la religión. A ver, el que sigue, Cris, por favor. Ay, perdón, es que esto sí no los puse, ¿verdad? Sí, el número 3. El humanismo da prioridad a las fuentes primarias. Se toma en cuenta los escritos griegos, latinos, tempranos, la cultura judeocristiana, manuscritos hebreo y griego de las escrituras. Un lema común fue ad fontes, a las fuentes, para expresar la no conformidad con aceptar las cosas solo porque siguen, solo porque alguien las decía. Ok, eso es algo bueno. O sea, eso de que, no, nada más porque el pastor lo dice, ya por eso lo voy a hacer, ¿no? No, vámonos a la fuente. Eso es algo que fue bueno del humanismo. De hecho, eso fue algo que usó precisamente Martín Lutero. De decir, no, a ver, esto es lo que dice el Papa, pero ¿qué es lo que dice Romanos? ¿Qué es lo que dice Gálatas? A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vámonos a la fuente. Eso sí es algo bueno. Eso es algo bueno que si nosotros no lo utilizamos, simplemente no vamos a poder ser buenos cristianos también. A ver, número 4, Marianita. El humanismo ve al hombre como individuo con valor intrínseco. El hombre tiene derecho a desarrollar su propia personalidad. Nadie debe forzarlo a hacer lo que los demás quieren. La gente ahora dice, yo tengo mis gustos y mis gustos personales. Algo jamás antes visto en la cultura. Así es. Eso jamás en la vida se había visto.
bueno, ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Todas estas clases anteriores, nos damos cuenta cómo había una represión tan tremenda, que eso cuándo se iba a ver. Es decir, yo quiero hacer esto, o no, yo eso no lo quiero, yo no le quiero entrar a eso. No, yo quiero ser católico, o no, yo no quiero ser católico. Apenas en esos momentos era donde no, antes era de a fuercitas. Era de a fuercitas, ¿por qué? Porque el que no era, pues que a la hoguera, ¿verdad? El que no era, es que tú no eres católico, entonces eres brujo, eres rebelde, eres de lo peor, o herético, ¿verdad? También, eres un hereje. Esa palabrita es muy común del católico. Muchos católicos a nosotros nos dicen que somos herejes. No, es que los cristianos son unos herejes. ¿Cómo que no se arrodillan ante la Virgen? Son unos herejes. ¿Cómo es que hablan en contra de las imágenes? Son unos herejes. Esa es una manera precisamente que se empezó a quitar en aquel entonces. O sea, cuando alguien a mí me pregunta, ¿tú sientes que el renacentismo fue bueno? Por supuesto, porque el renacentismo trajo también el humanismo. El humanismo fue bueno en su esencia, sin las distorsiones que ya posteriormente le fueron dando. Ok, vamos a las vertientes humanistas. Número 1. A ver, ¿hay quién sigue? ¿Niki? Voy a poner de una vez la 2 para si me quieren ahí sacar foto. Que no sé desde allá, pero desde aquí se ve re bien todo eso. Ya las próximas que las voy a hacer con letra más grande para... ¿Qué la imagen? No, sí, sí, porque si no luego aquí también se distorsiona. A ver, ¿qué dice aquí? Número 1. El humanismo se dividió en dos vertientes, la del norte y la del sur. El humanismo del norte, Alemania, Holanda y parte de España, tuvo interés en lo religioso, en lo bíblico, en lo moral y en la cultura judio-cristiana, y al final resultó en la Reforma protestante. Ok, miren, esto es bien importante. Fueron dos vertientes humanistas, precisamente como ahorita aquí les estoy diciendo. Una que fue la buena y otra que fue la mala. La que fue en el norte, que fue en Alemania. ¿De dónde era Martín Lutero? De Gutenberg, Alemania. En Holanda y parte de España tuvo interés en lo religioso, en lo bíblico, en lo moral, en lo cultural, judeo-cristiana, y al final de esto, ¿qué resultó? ¿Qué resultó? La Reforma protestante. Entonces, esta vertiente humanista fue tan buena que gracias a eso nosotros estamos aquí como hijos de Dios. Si no, no sé qué hubiera sucedido con la humanidad si la religión católica hubiera seguido siendo la única religión cristiana que hubiera habido en el mundo. Pero el número 2, ¿qué dice? El humanismo del sur, Italia, Francia y parte de España, centró su interés en el paganismo y sus tradiciones, en el estudio de los escritos paganos clásicos, tanto griegos como romanos, en lo estético, esto es, en las bellas artes, pintura, escultura, literatura, y en la belleza del cuerpo y de la naturaleza, así como en la cultura grecorromana, resultando al fin de la degradación del papado y en mayor corrupción de la Iglesia Católica Romana. Ok, empezaron a caer en lo que ahora se le conoce, ¿verdad?, como esos, como tipo metrosexuales, ¿verdad? Esa gente que nada más están pensando en la belleza física, nada más están pensando, haz de cuenta, a los papas, precisamente ya estuvimos viendo en algunos casos, a ellos les encantaba estar decorando así las iglesias. Es más, por eso vemos la arquitectura. O sea, uno se siente orgulloso de ver la arquitectura, pero si te vas al trasfondo de eso, dices, no inventes, cómo estos cuates, cómo derrochaban el dinero de una manera terrible. Y precisamente todo eso, ¿cuándo empezó a pasar? En estas épocas.
Así es, así es. Aquí en Querétaro hay una, creo, donde es bañada, en Puebla hay varias, hay muchos lugares, en Dolores Hidalgo también, ahí donde hay hasta están las placas ahí. Todo lo que ven dorado está bañado en oro y que bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar en esta situación. Este fue la parte negativa, la vertiente negativa del humanismo. Y sobre todo en estos países fue donde se empezó a llevar a cabo todo eso. Que todos, tanto del norte como del sur, en América fuimos influenciados tanto de los dos lugares, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Aquí ellos empezaban a ver toda esa situación. Por eso, y ahorita vamos a ir a eso, acuérdense de la Capilla Sixtina. Ahí empezaron a hacer una obra de arte por el pintor más famoso y más homosexual también, creo que de aquel entonces, no sé, pero el Papa Sixto, precisamente por eso se le llama la Capilla Sixtina, porque el Papa Sixto era tan de este estilo que mandó a traer al mejor pintor. No le importó, ¿verdad?, que la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. No le importó, trajo un homosexual entonces para que hiciera todo lo que está ahí en la Capilla Sixtina, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto fue la vertiente del humanismo, una buena y una mala. Vamos a ver los principales humanistas del norte, o sea, los buenos. Aquí, a ver, váyanlo pasando, ¿dónde se quedaron acá? ¿Quién le va? A Damaris, por favor, Damaris. ¿Qué dice allí? Desiderio Erasmo de Róterdam, 1466 a 1536, fue un humanista, teólogo y erudito neerlandés, considerado una de las figuras más influyentes del Renacimiento. Nació en Róterdam y dedicó su vida al estudio de las lenguas clásicas y a la difusión del saber. Fue un crítico agudo de los abusos de la Iglesia católica, aunque nunca rompió formalmente con ella. Tradujo el Nuevo Testamento al griego. Entre sus obras más destacadas se encuentra Elogio de la Locura, 1511, una sátira contra la superstición y la corrupción eclesiástica. También produjo ediciones críticas del Nuevo Testamento en griego y latín, que influyeron en la Reforma protestante, aunque él defendió una reforma desde dentro de la Iglesia. Murió en Basilea en 1536. Su legado fue el impulso del humanismo cristiano, que buscaba unir la fe con la razón y la cultura clásica. Ok. ¿Se dan cuenta? Como les dije, los del norte tenían una buena esencia de lo que era el humanismo. O sea, este hombre, a pesar de que en ese momento era la única religión que había, no rompió con el catolicismo. De hecho, Martín Lutero no quería romper con el catolicismo, él quería reformarlo. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasó con Agustín de Hipona? Que en su momento fue muy controversial también sus escritos, los libros que él hizo. En ese entonces, como no había tanta herejía y aparte no hubo tanta oposición a todos los escritos que tuvo Agustín de Hipona, no hubo ningún problema. Él simplemente, todos sus escritos eran reformadores de aquel entonces. Como no había tanta herejía, no hubo tanto problema. En estos momentos, si ahorita se dan cuenta, aquí dice que los escritos de Desiderio Erasmo fueron influyentes precisamente para que Martín Lutero tomara la decisión que tomó. O sea, Martín Lutero realmente, cuando él abre la Biblia y él ve las citas específicas tanto de Gálatas como de Romanos, en donde dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, él en ese momento es donde ya viene esa iluminación que lo lleva a hacer todo lo que hizo.
pero él ya había escuchado, ya había leído los escritos de Erasmo. Y no nada más de él, de algunos otros, simplemente de los reformadores, de Hus, de Whitfield. Ellos fueron también parte de la influencia que Martín Lutero tuvo para llevar a cabo la reforma protestante. Ok, el siguiente. ¿Quién sigue? Juan Reuchlin, 1455 a 1522. Fue un humanista, jurista y erudito alemán, considerado uno de los grandes representantes del Renacimiento en Alemania. Destacó por sus estudios en griego, latín y hebreo, siendo pionero en la filología bíblica. Defendió la conservación de los libros hebreos frente a quienes pedían su quema, lo que convirtió en una figura clave en la defensa del conocimiento judío. Su obra más influyente fue De Rudimentis Hebraicis, 1506, la primera gramática hebrea publicada en Europa. Ok. Vamos al que sigue. Ya se nos está viniendo el tiempo. Adelante, Lolita. Francisco Jiménez Cisneros. De Cisneros. De Cisneros. 1436 a 1517. Fue cardenal, arzobispo de Toledo, inquisidor general y regente de Castilla, hombre de gran influencia política y religiosa en la España de los Reyes Católicos. Impulsó profundas reformas en la Iglesia y apoyó la expansión de la fe. Fundó la Universidad de Alcalá de Henares. Y promovió la Biblia políglota complutense. Una obra monumental que reunió los textos bíblicos en hebreo, griego, arameo y latín. Su labor lo convirtió en una figura clave del humanismo cristiano en España. Fíjense, este hombre hizo una Biblia. Ahorita es bien fácil ya con la tecnología. Yo tengo un programa ahí que tengo todas las ediciones de la Biblia, y hay veces que nada más le pongo un clic que dice comparar y ya me pone un chorro de versiones, una cita bíblica, y la quiero comparar y ya veo un chorro de versiones. Bueno, aquí este hombre se aventó el tiro de no nada más lo que hizo Martín Lutero, de que la tradujo del latín al alemán, sino aquí vemos cómo fueron varios idiomas a las que él los tradujo, y hizo una Biblia así grandotota, era una Biblia muy grande, en donde la gente con esa Biblia no tenías que estar buscando, a ver, yo la quiero en mi idioma. Ahí ya habían varios idiomas en los cuales él podía. Este cuate también influenció mucho a Martín Lutero. Es más, se dan cuenta, vean, él muere en 1517, que fue cuando empezó precisamente Martín Lutero con las 95 tesis y toda la situación de la Reforma Protestante. Un comentario de Martín Lutero, por eso no mencioné Wittenberg, porque la catedral estaba en Wittenberg, y donde él nació es en un pueblo que se llamaba, es que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Eisleben. Entonces él no nació en Wittenberg. No, por eso no mencioné eso, yo solamente mencioné Alemania porque ya había platicado eso con un historiador. Y me mencionó que no nació en Wittenberg, nació en Eisleben. Sino es que era muy conocido por Gutenberg porque ahí fue donde hizo toda su tesis y todo lo que sucedió. Ok, vamos a seguir a los principales humanistas del sur, que estos, en cierta en cuestión cultural, mis respetos, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, desgraciadamente ellos sí eran incluso como ateos, ¿verdad? Ya esto los voy a leer yo para irnos ya más rápido. Nicolás Maquiavelo,
1469 al 1527. Fue un diplomático, filósofo y escritor florentino considerado el padre de la ciencia política moderna. Sirvió en la República de Florencia en misiones diplomáticas y cargos administrativos. Su obra más influyente, El Príncipe, en 1513, expone una visión realista del poder separando la política de la moral y defendiendo la astucia y la fuerza como medios para gobernar. Aunque polémico en su tiempo, su pensamiento influyó. Entonces, como les digo, culturalmente mis respetos, o sea, él influyó muchísimo, nada más que en cuestión espiritual, pues sí, él no era temeroso de Dios. Por eso es que hay muchos escritos y todo eso en donde se hizo famoso por ciertas cosas muy frías. Él era muy frío, él precisamente esa frase, ¿verdad? Realmente te indica algo que dices, no, pues es que a él no le interesaba, pues ni siquiera los sentimientos, no le interesaba lo que realmente Dios estuviera diciendo en su palabra. Para él el fin justificaba los medios. Por eso es que muchos asesinos usan esa palabra. Pues es que el fin justifica los medios. Yo asesiné, ¿por qué? Pues para que fulanito de tal estuviera tranquilo y que ese tipo que ya está muerto, ya no los... Sin embargo, si tú te vas a las leyes, dices, no, el fin no justifica los medios. Realmente una persona tiene que ser juzgada cuando asesinó, aunque esa persona haya sido mala. Te meten a la cárcel. El fin no justifica los medios. Delante de los ojos de Dios, el fin no justifica los medios. Pero delante de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos, pues sí, ayudó incluso él en muchas estrategias militares. Ok, al que sigue, Miguel Ángel. Este es el famoso Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, del 1475 a 1564. Fue un escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano del Renacimiento, considerado uno de los más grandes genios artísticos de la historia. Entre sus obras maestras destacan las esculturas de David y la Piedad, así como la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano por el Papa Sixto. O sea, el Papa Sixto, les digo, era así tan excéntrico que dijo, a ver, traigan al mejor pintor. Y es que vean, no era nada más pintor, o sea, un cuate que, la verdad, culturalmente hablando, mis respetos. O sea, mis respetos con este hombre. Moralmente hablando, no, hombre, pues era... Y para que en ese entonces se supiera de un homosexual era raro, ¿eh? Pero es... Ándale. Ok, luego dice... Pintura Piedad, el Vaticano por el Papa Sixto. También participó en la arquitectura de la Basílica de San Pedro en Roma. O sea, no solamente en las pinturas, sino también la arquitectura. Su arte unió la perfección técnica con una profunda fuerza expresiva, dejando un legado universal, pero es que aquí ya se me borró en todo lo que decía. Dice, ¿dónde me quedé? Pero también muy antimoral. O sea, ahí es lo que les decía. O sea, una persona que sí. De hecho, él dibuja el fondo de la última cena donde uno de los apóstoles... No, ese fue Da Vinci. Sí, y ahorita vamos con él también. Miren, ahí está la famosa Capilla Sixtina. ¿Ya vieron? Él, ¿sabes cuál es el que dibujó? El cuadro que puse a un principio, en donde está, se supone que Dios tocando al ser humano, así como que ahí es donde precisamente empiezan con la situación del humanismo, o sea, donde ya Dios se conecta con el ser humano. Es más, ahí está esa pintura, nada más que ahí está en medio, no sé si se alcanza a ver ahí. No, ahí no se alcanza a ver.
Esa fue la primera foto que puse. Todo este tipo de pinturas, todo eso precisamente fueron la esencia del renacentismo, que culturalmente hablando, pues, ha sido la época más icónica de la humanidad dentro del arte y todas estas cosas. Pero ok, vamos al que sigue, que es Leonardo da Vinci. 1452-1519. Fue un pintor, arquitecto. De hecho, este era todavía mejor que Miguel Ángel. No en cuestión pintura. Es más, ahí se iban, en cuestión pintura, ahí se iban. O sea, los dos, mis respetos. De hecho, tuvo más material Leonardo da Vinci. Pero vean, este cuate todavía tenía mucho más carreras, por así decirlo, más profesiones. Fue un pintor, arquitecto, inventor, ingeniero y científico italiano, símbolo del renacentismo. Destacó por su genio polifacético, dejando obras inmortales como La Última Cena, ¿sabes?, la Mona Lisa. Además de su arte, realizó estudios de anatomía, mecánica hidráulica y diseño de máquinas, muchos de ellos adelantados a su tiempo. Es considerado uno de los mayores genios de la historia. Su capacidad de unir ciencia y arte es más, algunas estadísticas dicen que es uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la humanidad, Leonardo da Vinci. Así se va a llamar casi. Leonardo da Vinci. Ok, y ya por último, el renacentismo y el humanismo jugaron un papel indirecto pero importante en la decadencia espiritual y moral de la Iglesia. Este lamentable estado produjo la insatisfacción de muchos. Algunos no conformes iniciaron movimientos tendientes a depurar la Iglesia de esa corrupción. Ese es el tema del próximo capítulo. Ya la próxima semana vamos a ver, si mal no recuerdo, el título del taller se va a llamar La renovación de la Iglesia, y es precisamente donde ya va a entrar lo de la reforma. Ya se va a poner todavía más interesante, porque ya es donde va a entrar ya el tema de lo de la reforma. O sea, todo esto ya ha sido preámbulo de lo que fue la reforma protestante de Martín Lutero, y eso a nosotros nos es demasiado interesante, porque pues de ahí viene nuestra doctrina, ¿verdad?, de la Iglesia reformada. Sí. Por ejemplo, pastor, ya ve que estos hombres transmitieron un mensaje al mundo y un cambio. ¿Cree usted que si la Iglesia cristiana evangélica en Guanajuato, México, creciera otro 20% más, tuviera más influencia o participaría en la influencia en cuanto a las leyes de nuestro país, en cuanto a reformas necesarias o mejoramientos para nuestro país? Pero la Iglesia intervenga no como el medio político, pero sí como un organismo que implanta sus ideales que dan un respaldo de Dios para un mejor país. Mira, claro que sí, políticamente hablando, claro que eso es más. En la historia, precisamente en toda la historia de la Iglesia, hemos visto que conforme al poder numérico de cada religión ha habido influencia política. Pero también, de la misma manera que hemos visto cómo esas influencias políticas realmente han fracasado, lo que realmente nosotros como Iglesia podemos intervenir de una manera realmente poderosa es de la forma que lo dice la Biblia, no teniéndonos que involucrar en las decisiones políticas, sino más bien llevando al pueblo
mientras más números de personas hayan temerosas de Dios, la sociedad empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? No pensar que por medio de los números de cristianos que pudiera haber en nuestro estado, eso va a influenciar las decisiones gubernamentales. No, a final de cuentas no es así, porque incluso hemos llegado a tener gobernadores, presidentes municipales, incluso un presidente de la República que se decía ser cristiano, pero realmente por medio de sus convicciones religiosas no hubo ningún cambio. Sin embargo, en la historia, en las estadísticas, se ha visto cómo a través del trabajo más poderoso que tiene la iglesia, que es a través de la oración, del evangelismo, la gente empieza a convertirse al cristianismo a tal grado que esa cantidad de personas empiezan a cambiar la atmósfera de sus países. Y de repente, cuando menos te das cuenta, pues ahora sí llega a la presidencia un presidente cristiano. ¿Por qué? Porque antes, desde abajo, se llevó a cabo todo lo que la iglesia tenía que hacer en el evangelismo, sobre todo, para que el país se empezara a convertir en un país temeroso de Dios. Y ahí está simplemente El Salvador, ahí está Colombia. Colombia ya ha tenido incluso varios presidentes que han sido cristianos. ¿Por qué? Porque hubo un avivamiento en esos países, gracias a que no a que se hayan involucrado en la política antes, sino porque más bien empezaron a involucrarse en lo que a la iglesia le corresponde: evangelizar, orar, dar testimonio, y todas esas cosas empezaron a hacer que se multiplicaran los cristianos, y en esos momentos ya empieza a cambiar toda la atmósfera del país. ¿Qué opina si un cristiano quiere ser diputado o senador? Está bien, no hay ningún problema, mientras no pierda lo más importante, que son las convicciones cristianas. Claro, no, o sea, no debe uno de satanizar el hecho de que se metan a la política. Desgraciadamente hay religiosos que, no, ¿cómo crees? Eso es del diablo. No, o sea, para nada. O sea, claro, está muy bien, pero que sí lo haga pensando que lo prioritario son sus convicciones, no lo que lo quieran obligar a hacer sus jefes. Sí, no tiene nada de mal, pero también yo no soy de los que opina de que es muy necesario que los cristianos, así como Daniel o como José, que estuvieron en el gobierno, nosotros estamos obligados a tener a alguien en el gobierno, o a que nuestras congregaciones empecemos a hablarle a la gente de que se vayan a trabajar al gobierno. No, porque por principio de cuentas, tanto José como Daniel fueron personajes del Antiguo Testamento, en donde todavía no había una doctrina para el cristiano, en donde ya nuestra manera de comportarnos es mucho más espiritual que política. O sea, aquí cuando hay gente que no, es que es bien importante que que nosotros los cristianos estemos bien con los políticos y darles un lugar especial, y que como lo que pasó con José, como lo que pasó con Daniel, no, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nunca vemos que ninguno de los apóstoles se haya involucrado en la política. Sí hacían que la misma política se empezara a ablandar su corazón, para que a través de la palabra de Dios ellos pudieran entender lo que realmente era Dios, que Dios estaba por encima de cualquier política. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dar por terminado el taller del día de hoy.